Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, niñas y niños de tercer grado? Soy el maestro Oscar Castillo Gómez. Continuamos con esta serie de actividades Escuela en Casa. El día de hoy vamos a ver matemáticas, calcula la distancia. Hablando de distancias en matemáticas, pues hablamos de medición, ¿sí? Por aquí tenemos una regla que usamos continuamente, una regla graduada del 0 al 30 para poder hacer líneas, trazar segmentos y para medir también. Pero también para medir tenemos el metro. Si ustedes recuerdan, por ahí tenemos un metro colgado en la pared del salón, que es el que utilizamos luego para medir. Y también en una ocasión hicimos tiras de un metro para medir el salón, medimos varias cosas por ahí. ¿Qué voy a aprender el día de hoy? El día de hoy vamos a aprender lo que vamos a aprender es calcular la distancia. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos cuaderno, lápiz y borrador, pluma, listón, cinta métrica, regla, bicolor. Aquí tenemos dos tipos de cintas para poder usar. Esta cinta que utilizan las costureras y esta cinta que utilizan los albañiles, los herreros, y que por ahí podemos tener en casa también. Vamos a seguir los pasos que vienen aquí. Dice, para realizar la siguiente actividad es necesario que te ubiques en algún punto de tu casa, como tu cuarto, el baño, la sala, el comedor o la cocina, como lo podemos apreciar aquí en esta imagen. ¿Sí? Tenemos que tener nuestra libreta, anotados los objetos que vamos a calcular cuánto mide de donde yo estoy al objeto, que en este caso la silla, puede ser la mesa, puede ser cualquier objeto que ustedes localicen en su casa. Dice, colócate en el centro o en alguna esquina del espacio que elegiste y observa con atención los objetos y cosas grandes que hay. Escríbelas en tu cuaderno, de preferencia que no estén a la misma distancia para que tú calcules cuánto mide de donde tú estás hasta donde está el objeto que ya seleccionaste. Juega a calcular la distancia del lugar en donde te encuentras parado al lugar en donde están los objetos que escribiste en tu cuaderno. Puedes hacer una tabla como la siguiente y registrar la distancia que calculas. Primero es lo que tú calculas sin medir. Vas a hacer una tablita como esta. Vas a hacer una tablita como esta en tu libreta, que es el primer escrito que vas a hacer ahí, o registro que vas a hacer en tu libreta. El título se llama Estimación y medición de distancias. Así lo tienes que escribir. O no te olvides que tienes que escribir el nombre, la fecha, el título, que es este, y luego hacer una tablita como esta. Aquí adelante le vamos a agregar otra columna. Y una vez anotada la distancia calculada, es momento de averiguar qué tanto acertaste. Con un listón, o de ser posible con la cinta métrica, mide la distancia real que hay entre tú y cada uno de los objetos seleccionados. Y anótala en tu cuadro. Este cuadro es este mismo, nada más que le agregamos esta columna. Y aquí tenemos como ejemplo el televisor y la silla. Aquí que calculaste que el televisor mide 80 centímetros, la silla 1 metro. Es lo mismo que está acá. Es el mismo cuadro que vamos a tener en la libreta, pero le vamos a agregar esta columna. Y ya en esta columna la distancia real del televisor, ya cuando se mide 1 metro. Y la silla, que calculamos 1 metro, mide 50 centímetros. La distancia de donde están las sillas, de las distancias. Para finalizar, observa y compara la tabla que hiciste y reflexiona lo siguiente. ¿La distancia que calculaste es igual a la distancia real a cada objeto? Anota en el cuaderno, en la conclusión. Vamos a anotar esta reflexión en la libreta y se va a llamar número 2, calculando distancias. ¿Sí? Aquí vamos a hacer un solo trabajo entre el número 5 y el número 6, porque el 5 nomás es una pregunta y el 6 son 4 preguntas. Aquí lo tengo anotado. Una pregunta de reflexión, aquí la vamos a registrar, y luego abajo las otras 4 que responden al punto número 6, que dice: responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Para qué me sirve reconocer la distancia entre dos objetos?
¿Qué utilidad tiene las medidas como centímetros y metros? Luego, acá vienen las otras dos preguntas. La que sigue dice, ¿qué unidades de medidas de longitud conoces mayores que el metro? Investiga cuáles son las unidades de medida que más se utilizan en casa. Ahí vas a tener que preguntar a tu papá, a tu mamá, qué utilizan para medir algo en su casa, lo que sea, cómo lo hacen. Para lo siguiente, vamos a ver este video donde habla de longitud y su unidad de medida. La longitud y su unidad de medida. Vamos a ver el video para que hagan apuntes, anotaciones de lo que van a aprender aquí con este video y que les va a servir para hacer su trabajo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a hablar de la distancia que hay entre un sitio y otro, o de cómo se mide la altura de una jirafa. Hoy vamos a hablar de qué es y cómo se mide la longitud. Como ya os hemos dicho, la longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre tu casa y el cole. La unidad de longitud más importante es el metro y se representa con la letra M. 100 m son 100 metros. El metro mide distancias, pero también mide otras cosas como la altura o el ancho. Esta jirafa, por ejemplo, mide 5 metros de altura. Y esta piscina mide 25 metros de largo y 10 de ancho. Pero, ¿qué pasa si lo que queremos medir es más pequeño que un metro? Pues muy fácil. Para eso dividimos el metro en partes iguales, más pequeñitas. Si dividimos un metro en 10 partes iguales, a cada una de esas unidades las llamamos decímetros y las representamos con las letras D y M. Un metro tiene 10 decímetros. Si lo dividimos en 100 partes iguales, a esas unidades las llamamos centímetros y las representamos con las letras C y M. Un metro tiene 100 centímetros. Y si dividimos el metro en 1000 partes iguales, a esas unidades las llamamos milímetros y las representamos con 2 M's. Un metro tiene 1000 milímetros. Para medir estas unidades tan pequeñas utilizamos la regla o el metro, que como podéis ver divide en cada centímetro en 10 partes iguales, es decir, en milímetros. Para medir longitudes más grandes que el metro utilizamos el kilómetro, que son 1000 metros exactos. Por ejemplo, ¿sabéis cuánta distancia hay entre España y México? Pues hay 9025 kilómetros, que en avión se tardan en recorrer unas 10 horas. Bueno, ya hemos conocido las unidades para medir la longitud. Pero hay una cosa que tenéis que tener en cuenta. No en todos los países se utiliza el metro como unidad de longitud. En Inglaterra o Estados Unidos utilizan la yarda y la milla en vez del metro y del kilómetro. Una yarda equivale a 914 centímetros y una milla a 1609 metros. Es un poco raro que no todos midamos con la misma unidad, pero así es este mundo. Adiós amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Muy bien, hablamos de las conversiones que hay desde un milímetro hasta un kilómetro y viceversa. La unidad principal para medir longitudes es el metro. Está dividido en decímetros, que está abreviado como dm, centímetros como cm, milímetros como mm. Esas son unidades más pequeñas. El kilómetro, km, hectómetro, hm y el decámetro, DAM, son unidades más grandes. Ahorita vamos a ver un anexo que tengo por aquí. En este anexo podemos ver lo que acaban de
de leer de que el metro, cuáles son las medidas más grandes y cuáles son las medidas menores en el metro. Aquí hay cuenta que tenemos aquí el metro y hacia arriba ya 10 metros equivale a un decámetro, 100 a un hectómetro y 1000 a un kilómetro. Y hacia abajo, o sea, medidas más pequeñas, gradualmente está el decímetro. Cada 10 decímetros cada 10 centímetros, perdón, se llama un decímetro. Y cada cada centímetro son 100, lo que equivale a un metro. Y 1000 milímetros equivalen a un metro. Esas son las unidades más bajas gradualmente, y hacia acá más altas gradualmente. El kilómetro es la unidad de medida que estamos mostrando aquí, más grande. Vamos a ver otro video que también nos habla de lo mismo. Vayan haciendo apuntes en su libreta para que vean que aprendieron, y al final. Las unidades de medida nos ayudan a comparar el tamaño o la cantidad de las cosas. Pero, atención, no todas son iguales. Mira. Chicos, a nosotros nos toca decorar la escuela para la celebración del Día del Estudiante. Para saber con qué material contamos, ordenaremos estas bolsas llenas de cintas de colores. ¿Cómo harían ustedes para ordenar las cintas por sus tamaños? Pues yo colocaría una cinta arriba de la otra y vería cuál de las dos es más larga. Yo tomaría un lápiz e iría calculando cuántas veces entra ese lápiz en el largo de la cinta y después comparo. Eso está muy bien, Michael. Pero, ¿cómo sabes cuál es la más larga? La cinta en la que más veces entra el lápiz es la más larga. Yo les daré una cinta a cada uno y ustedes calcularán cuántos lápices entran en cada cinta. Mati, ¿cuántos lápices entraron en tu cinta? 5 lápices enteros y un poco más. ¿Y a ti, Luciana? 3 lápices y medio. ¿Y por qué Matías colocó el lápiz 5 veces y un poco y Luciana 3 y medio? Porque usamos lápices diferentes, de distinto tamaño. Si uso este lápiz azul, en mi cinta entran 8 veces el mismo lápiz y un poco más. Chicos, están trabajando muy bien, pero yo quisiera saber qué es lo que están haciendo con esos lápices. Estamos midiendo las cintas con los lápices y luego comparamos las cintas con los lápices que usó cada uno. Sí, pero por lo que yo veo, las cintas tienen el mismo tamaño. Lo que cambia es el tamaño del lápiz que usamos nosotros. Y si todos hubieran usado el mismo objeto para medir, ¿qué hubiese ocurrido? Todas las cintas hubiesen medido lo mismo. Excelente. Con esta actividad aprendieron a medir. Primero utilizaron todos un objeto diferente para medir las cintas. Algunos tuvieron que usar más veces el lápiz que otros. Después se dieron cuenta que si todos usaban el mismo objeto para medir, las cintas iban a ser todas iguales. Matías, todavía no me doy cuenta de qué debo hacer para calcular si con este papel puedo envolver los 2 libros. Usemos como ejemplo estas 2 cajas. Trataremos de calcular cuánto mide cada una. Entonces empecemos por la roja. ¿Cómo te diste cuenta que la caja roja es más grande? Porque puse una al lado de la otra y me di cuenta. Muy bien. Entonces, lo que tú acabas de hacer es comparar una caja con la otra y darte cuenta que la roja es más grande que la azul. Empezamos a medir. ¿Y qué podrías usar para medir? Este auto de mi hermano. Mira, ya puse 2 veces el auto entero y un poco más. Muy bien. ¿Por qué no mides la caja azul? Bien, fíjate. La caja azul mide un auto completo y un poco más. Muy bien, Lu. Ahora, todo lo que hiciste con las cajas, hazlo con el papel de regalo y los libros. ¿Ves? Podemos usar muchas cosas para medir. Si te gustó el video, déjanos un like y suscríbete si aún no lo hiciste, ¿sí? Y anímate a respondernos esto. ¿Cuánto mide la persona más alta que conoces?
Nos vemos pronto. Las unidades... Muy bien. Después en tu cuaderno, ya con este aprendizaje que tenemos, vas a realizar las siguientes conversiones. El título se va a llamar 3 conversiones. El trabajo 3 y se va a llamar conversiones. Y esto lo vas a pasar a tu libreta cuidando la ortografía, así como está. La ortografía, la acentuación, los signos, y responder en estas líneas que están aquí de acuerdo a lo que ya has aprendido. Y finalmente vamos con lo de siempre, que ya es una costumbre en este tipo de propuestas, de actividades. Es el título del trabajo 4 es calcula la distancia, así se va a llamar, pero hay que responder a 2 preguntas ahí en esta parte de aquí. ¿Qué se me hizo difícil? ¿Y qué fue lo que aprendí? Entonces aquí me va a ser muy útil saber qué fue lo que se te hizo difícil para poderte apoyar una vez que nos volvamos a ver. Gracias por tu atención.